Buenos días, tardes, noches, depende de cuando estén viendo este video. Y bueno, eh, o- el día jueves íbamos a tener la última clase antes de la prueba, donde íbamos a ver el último tema que nos había quedado pendiente, pero tenemos una actividad de los profes del pregrado el día jueves, así que va a ser imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. Les voy a grabar la clase y la explicación del último tema de los partidos políticos, en la cual también nos va a servir para retomar algunos conceptos que fuimos trabajando eh, previamente. Recuerden tener en cuenta eh, el- la pizarra del contexto internacional, donde trabajamos eh, como la Guerra Fría también llegaba de manera directa o indirecta a los procesos políticos de Latinoamérica. ¿Mm? Eh, bueno, en el texto que les había dejado en la unidad número 2 nos quedó por ahí el final este, un poco en el tapete algunos temas que, bueno, que vamos a ir retomando en este contexto. Eh, y siempre, bueno, un poco marca el texto de la unidad número 2 es cómo a finales de los 80, principios de los 80, digamos, final, y todo el proceso de los 90, eh, las democracias en América Latina pasan a ser un horizonte a lograr, son un horizonte a lograr constantemente. eh, Siempre tiende la atención con procesos, digamos, signados por cierto autoritarismo que marcaron fuertemente los gobiernos militares de los 70, pero que también fueron gobiernos militares que también trajeron consigo políticas de ajuste, de achicamiento del Estado, eh, y que da lugar a lo que conocemos con el nombre del proceso neoliberal, en el cual muchos de los derechos sociales, laborales, eh, que vivían sobre todo los sectores subalternos, ¿no? Los sectores trabajadores en América Latina, empiezan a modificarse, y es así que las democracias en los 80 eh, vienen condicionadas, ¿no? Un poco eso lo conversamos un poco en la clase, lo vimos en el video, ese este, condicionante, ¿no? Que traen eh, las, las democracias en los 80, que le cuesta incorporar cambios trascendentales, es decir, son democracias que se van construyendo desde la formalidad, pero con mucha desigualdad social, y un fenómeno importante que es el aumento de la pobreza, eh, y agrego yo, que no sé el texto, la desocupación, ¿no? Que también va a ser otro factor importante, sobre todo en el caso argentino, para explicar luego el 2001. Eh, Bien, en este marco vamos a trabajar, ¿sí?, los partidos políticos teniendo en cuenta la, el material, un cuadro que les planteo ahí de un autor que se llama Bernard Manning. ¿Mm? El texto, digamos, del cual se arma este cuadro se llama La metamorfosis del gobierno representativo, eh, editado en 1992 por la Claxo. Como para que lo tengan presente, si a uno le interesa más el tema de los partidos políticos. Bueno, lo que lo que intentamos ver en ese cuadro va a ser eh, cuál va a ser la dinámica, la lógica que va a tener esta democracia representativa, eh, que vamos a buscar ejemplos para Latinoamérica. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer lo que hacemos siempre en clase, que es compartirle el material. Eh, Acá
Está compartido, muy bien. Primero tenemos que ver que hay tres, a ver, déjenme ver. Acá está. Hay eh, tres regímenes políticos, ¿sí? Que van a construir tres tipos de partidos. ¿Sí? Podemos incluir más, hay algunos autores que suman más, pero bueno, me parece que estos tres son una síntesis que nos va a permitir entender algunos procesos y sobre todo algunos procesos para Latinoamérica, que es un poco lo que la temática de esta unidad. Bien, nosotros teníamos que eh, la, la democracia en América Latina se iniciaba, recuerden ustedes, con los procesos eh, de dominación oligárquica. Es decir, hay una, eh, una construcción que se construye a través y en base a lo que es el latifundio, que un poco lo hicimos, lo trabajamos en las actividades que en la actividad creo que era la parte A, si mal no recuerdo. Bien, en este marco se empiezan a dar las democracias en América Latina en el siglo XIX. Por eso este cuadro nos sirve un poco para explicar esto. ¿Sí? Entonces tenemos el siglo XIX como el desarrollo de los regímenes políticos parlamentarios o el parlamentarismo propiamente dicho, que como ven ustedes en el cuadro, dice contexto histórico, a ver si acá aprovechemos el resaltador, contexto histórico, siglo XIX y más, es decir, 1800 y algo. Esto coincide con lo que estaba pasando en Europa. ¿Qué pasaba en Europa? Se estaban dando fin a eh, a las monarquías absolutistas. ¿Sí? Se estaba dando fin a los gobiernos de los reyes y lentamente los parlamentos empiezan a conformarse y tomarse las definiciones ahí. ¿Sí? Por eso nosotros en clase habíamos hablado que las revoluciones que rompen el régimen de, del absolutismo monárquico son revoluciones burguesas. ¿Sí? El, el sujeto político, el actor político más importante en todo este proceso va a ser la burguesía que va a construir este Estado liberal, ¿sí? O lo que vimos en la unidad número 2, estados liberales de derecho. Es decir, hay un Estado que se regula por principios del liberalismo clásico, tanto filosófico, político como económico, en el cual la ley madre es la Constitución. Por eso hablamos de estados liberales de derechos, que en algunos casos pueden mantener inclusive la figura del rey, pero el rey tiene que este, actuar según lo marca la ley madre, que es la Constitución y que se construye en el Parlamento. Por eso hablamos de el régimen parlamentarista o el parlamentarismo. Bien, es así que este régimen político, ubicámonos, siglo XIX, para América Latina, ese proceso de dominación oligárquica, va a construir un partido de notables, ¿sí? O una democracia de notables, que en principio, ¿qué significa un notable? Un notable es alguien que sobresale del resto, un doctor, un abogado, un gran comerciante, alguien que no es de la media, sino alguien que se hace notar, no que se haga notar, digamos, eh, en una fiesta, sino notable en tanto y en cuanto el resto de esa comunidad, de esa sociedad, lo reconozca como alguien importante. Bien.
Y también tenemos otro concepto que es el de democracia restringida, es decir, esto un poco lo que charlamos sobre la ley Peña en clase, ¿se acuerdan? ¿Sí? Si no, busquen la clase ahí. En la ley Peña nosotros hablamos de que se da de una democracia restringida, se genera una democracia amplia, es decir, se restringe la participación de los ciudadanos por diferentes mecanismos. En algunos casos, por definiciones, este, definiciones sociopolíticas, es decir, por ejemplo, en América Latina, los indígenas quedan al margen quedan afuera de ese concepto de ciudadanía, o sea, son ciudadanos los, este, los, los criollos, la, inclusive mucha parte de la inmigración, pero los pueblos originarios no tienen ese derecho. Entonces, así como uno entiende en ese proceso, por ejemplo, lo que fue en Argentina la llamada campaña del desierto, que tiene que ver con un avance de la frontera hacia habitantes del territorio que no eran considerados ciudadanos, no eran considerados argentinos, eh, y en ese marco no eran sujetos de derecho y fueron este, aniquilados o corridos más hacia el sur, como fue la, la, denominada, digamos, campaña del desierto, entre comillas, porque, como le acabo de decir, había habitantes en ese territorio, pero claramente está restringida, ¿sí? Obviamente otro grupo que aparece también restringido son las mujeres, ¿sí? Eso se va a dar no solo en Europa, no solo en América, sino también en muchos lugares de América. Y, por ejemplo, en Europa, la democracia restringida también va a ser para algunos sectores sociales, es decir, en muchos lugares se planteaba que el voto debía ser calificado, es decir, no podían votar todo el mundo, sino que tenías que tener una propiedad o tenías que tener una profesión para votar, y de esa forma los sectores trabajadores, los sectores populares, aquel proletariado naciente de la revolución industrial, quedaba, quedaba al margen, y muchas veces muchos sectores peleaban casi como un hecho revolucionario por, por el voto universal. ¿Sí? O sea, luchar por el voto universal era un acto revolucionario en muchos casos en el siglo XIX en Europa. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las características de ese tipo de partidos. O sea, no cualquiera puede hacer política, no cualquiera puede participar en esa democracia. O sea, puede decir, bueno, hay una democracia, pero ese demos, ese pueblo, recuerden que demos es el poder del pueblo, ese demos está restringido a ciertos sectores, ¿sí? Entonces, solo ciertos sectores pueden participar y hacer la política. Quedan relegados los sectores dominados, los sectores subalternos, los sectores populares, la categoría que querramos usar para explicar ese proceso. Bien, sin embargo, sea o no el voto, digamos, en el caso que se logre ese voto universal, también van a persistir este, esta, esta, este régimen, ¿no?, político. ¿Y cómo se vota? ¿O qué se vota? Se vota, o sea, ¿cómo se elige al representante? ¿Con qué criterio uno va a elegir a ese, este, a ese, a esa persona? Bueno, acá dice elección de representante, dice elección de una persona de confianza. ¿Mm? Expresión de vínculos locales, es decir, yo conozco, estoy en un pueblo, lo conozco a esta persona, sé que es la persona importante, como le decía recién, que tiene también un buen pasar en muchos casos, y que uno lo elige porque lo conoce, le tiene confianza. ¿De qué piensa de tal tema? No sé. ¿Qué piensa de tal otro tema? Tampoco sé. Pero tengo confianza, ¿sí? Es decir, eh, no hay una discusión en términos ideológicos si tiene una ideología tal o una ideología X, sino que aquí estamos hablando de que hay una expresión de un vínculo local. ¿Sí? Eso se da mucho, y uno por ahí, lo que por ahí son de algunos pueblos, por ahí pueden estar leyendo, viendo esto y pensando también, bueno,
que pasen, sobre todo en los lugares chicos, donde todavía eso se mantiene un poco más, ¿no? Así que bueno, es un poco para entender quiénes participan y cómo participan, por eso hablamos de los notables, ¿no? Volvemos acá, del lugar. Fíjense que estamos hablando de notables, ¿sí? Por eso cuando nosotros hablamos de régimen oligárquico, acá para Latinoamérica estamos hablando de un grupo cerrado que define, que decide, inclusive aún en cuando, como vimos con la ley Peña en el caso argentino, la elección, digamos, los trabajadores podían votar, los trabajadores rurales podían votar, pero los mecanismos con los cuales se realizaba esto, bueno, estaba totalmente condicionado y no había un secreto en ese voto. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, pueden ver esa clase nuevamente, que ahí pueden entender un poco más esto que les estoy diciendo. Bien, entonces tenemos partido notable, siglo XIX, y vamos a ver ahora qué pasa cuando ese representante que es elegido, votado por el pueblo, ya sea en sentido amplio o sentido restringido, llega al Parlamento. ¿Cómo toma la definición? ¿Bajo qué, una vez que esa persona es elegida por sus electores, ¿cómo va a tomar una definición? Hay una ley que está en discusión. ¿Va a votar a favor? ¿Va a votar en contra? Bien. En este sistema parlamentario, en este régimen de partido de notables, cada miembro, cada representante va a votar en el Parlamento según su conciencia. ¿Sí? O sea, entonces, muchos miembros que son del mismo partido, uno puede votar una cosa, otro puede votar otra. ¿Sí? Bien. Es decir, no hay un conocimiento de la persona, del votante, de lo que piensa sobre algunos temas, ni tampoco lo tiene que decir, o sea, porque vos lo votás por la confianza que te inspira ese candidato. Bien, después tenemos otro ítem, otro criterio de análisis que tiene que ver con la libertad de opinión pública. ¿Sí? O sea, esto acá ya vamos a empezar a complejizar un poco más. ¿Sí? Es decir, la opinión pública y la expresión electoral no coinciden. Es decir, por ejemplo, una comunidad vota a un representante y esa comunidad piensa una cosa de un tema, piensa, está a favor de una ley o del espíritu de una ley que se está tratando, pero pero el representante no tiene la obligación de hacer lo que ese grupo decide. Por algo es el notable, por algo él está en un escenario un poco más arriba del resto y no tiene necesidad ni tiene la obligación, ¿sí?, de poner en cuestión lo que va a votar. ¿Sí? Por eso dice abajo, la voz del pueblo ante las puertas del Parlamento. Es decir, el pueblo puede opinar lo que quiera, hacer manifestaciones, lo que sea, pero adentro del Parlamento cada representante vota lo que considera, por eso muchas veces la expresión electoral no coincide con la opinión pública. Es decir, ahí hay tu votante muchas veces, o podés hacer leyes que estén en contra de los intereses de tu votante o en contra de los gustos del votante, porque en el Parlamento se define. Bien. Y, obviamente, ¿cuál es el lugar de las definiciones? ¿Cuál es el lugar donde se discute la política? Es el Parlamento. En el Parlamento se discute la política, ¿sí? Se discuten las leyes y se construyen esas leyes. Bien, todo esto tiene que ver con el régimen político del parlamentarismo, que yo lo asocio y lo planteo como
una, una, una característica que también es aplicable este criterio para el régimen, los regímenes oligárquicos para Latinoamérica. ¿Sí? Y luego vamos a tener este, otra, otro régimen político que es la democracia de partidos. ¿Sí? Cuando hablamos de partidos, vos decís, bueno, pero el parlamentarismo también había partidos. Bueno, pero esos son partidos, eh, por lo menos para América Latina, de facciones, de élite, bueno, es un buen nombre, ¿no? Partido de élite, eh, donde son acuerdos locales. Ahora llega el partido moderno, ¿sí? Los partidos modernos, nacionales, que se inician, por ejemplo, que son acá en Argentina, la Unión Cívica Radical, finales del siglo XIX, el Partido Socialista, finales del siglo XIX. Son partidos de carácter moderno, ¿m? Que van a tener características bien diferentes a los principios del Partido de Notables, por más que algunos de sus miembros hayan estado en esos partidos y después se pasen a esta nueva forma, digamos, a este nuevo contexto de hacer política. ¿Mm? Bien. ¿Cuándo se van a sentar, a ser más fuertes este tipo de partidos? Este régimen, digamos, este régimen político del partido de masas, y durante y posguerras mundiales. ¿Sí? Recuerden el contexto que habíamos trabajado, el contexto histórico que habíamos trabajado la clase anterior, o la anterior, ya me estoy medio perdido con ese tema, donde en la pizarra les fui marcando el contexto. eh, Ahí ya estamos en el siglo XX, estamos trabajando ya sobre el siglo XX. ¿Mm? Y algo que relacionamos con la unidad número 1 da el puntapié, este tipo de democracias, al surgimiento de estos estados sociales de derecho, en los cuales, como estudiaron eh, seguramente legislación laboral y, eh, y también vimos acá en la unidad número 1, son partidos, son estados en los cuales se empiezan a tener en cuenta los derechos colectivos, no los derechos individuales del siglo XIX, en contraposición al absolutismo, sino que ahora ya es un derecho colectivo del trabajador, de los trabajadores, ¿sí? Ya pasa a ser un sujeto colectivo que empieza a adquirir derechos que tienen que ver, como dice su nombre, eh, derechos sociales. Entonces, si estamos hablando de derechos sociales para los sectores subalternos, para los sectores populares, claramente estamos hablando, o nos viene la idea, otro tipo de partido que va a ser el partido de masas. ¿Sí? De masas, cuando hablamos de partido de masas, estamos hablando de gran cantidad de gente, ¿no? Del pueblo, ya no estamos hablando del notable, sino estamos hablando de, este, de lo que quiera la mayoría. ¿Mm? Ya digamos, entraría en antagonismo el partido de masas con el partido de notables, aunque muchas veces van a competir en algunos lugares, y van a estar en paralelo, no es que vienen los partidos de masa y se rompen los otros partidos, no. Hay un, hay un, hay una, en algunos momentos, una coincidencia histórica. ¿Mm? Eh, Bien. Y esto tiene que ver con la democracia ampliada y la democracia de masas, también un poco lo que charlamos con la ley Peña, que da pie al surgimiento de este tipo de partidos, en los cuales, digamos, si uno piensa en Argentina, los dos grandes partidos de masa, estaremos hablando de el radicalismo y el peronismo como grandes partidos, además partidos nacionales, ¿no? No partidos locales o vecinales de un pueblo o provincia, sino partidos ya nacionales. ¿Sí? Bien. Entonces, un poco para que contextualicemos eso. Ahora viene el otro ítem
que siempre lo vamos a hacer de manera comparativa como para que les vaya quedando, que es la elección de representantes. Aquí uno no vota a la persona, al notable, sino que ahora uno vota, digo, el, el elector, el votante, vota al partido. Es decir, a quien vota es al partido. Y obviamente, por ende, al representante que ese partido lleve, que se había identificado con sus, sus intereses. Acá dice expresión de pertenencia a una clase. Bueno, ahí también surgen, por ejemplo, eh, partidos obreros, partidos socialistas. Hay una serie de partidos que van a tener o van a intentar referenciarse en la clase trabajadora, en la clase campesina, o partidos policlasistas, como donde incluyan a sectores, digamos, trabajadores y sectores de la burguesía local, eh, como el caso eh, del peronismo. Bien, entonces esa sería la expresión de, 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 de pertenencia, ¿no? Cómo eligen esos representantes, bajo qué criterios. Y también está la idea del activista o el militante, ¿sí? Y el burócrata del partido. Es decir, acá tenemos personas que participan y militan para el partido. Y también ese partido va construyendo una burocracia interna, es decir, tiene presidente del partido, tiene una representatividad que son los que eh, van a darle vida a ese sistema democrático de partidos. ¿Mm? Acá el concepto de burócrata no está, no es necesariamente un concepto negativo, sino un concepto más descriptivo, es decir, hay un buró, una oficina, ¿no? Un lugar donde uno pueda acudir al partido, no al representante, no es que vaya a tocar la puerta al concejal en el pueblo, sino que vas, bueno, voy al partido a ver a la unidad básica o al comité radical, ¿no? A ese lugar donde se supone que debería encontrar esa respuesta que estoy buscando, ya sea de participación o de una demanda eh, en el marco que habíamos trabajado, ¿no? En la unidad número 1. Bien. Luego tenemos, bueno, una vez que, como volvemos, la autonomía de ese representante. ¿Cómo ese representante define? ¿Sí? Entonces, ese representante, una vez que está en su banca, que es elegido, toma las definiciones, pero no es que la toma con su conciencia ni lo que le parece, sino que tiene que discutir con su partido, en los cuales ese partido ya estableció las prioridades dentro del programa. ¿Sí? O sea, eh, el liderazgo del partido tiene libertad de dictar las prioridades dentro del programa. O sea, bueno, vos en tu campaña o el partido dijo que iban a hacer estas cosas. Bueno, de todas estas cosas que el partido dijo que iba a hacer en campaña, ¿a qué se le va a dar prioridad para ejecutar? Bueno, se va a discutir dentro del seno del partido. El partido es el que va a definir ese, ese sistema, ¿no? Bien. Luego vamos a tener la otra variable con la que hemos trabajado, que es la libertad de opinión pública, ¿no? Dice, coincidencia entre la opinión pública y la expresión electoral. O sea, acá, digamos, se entiende que el sector que te vota piensa de tal forma, necesita tal cosa, y uno tiene que, el representante tiene que realizar esas acciones que reflejen la opinión pública de ese grupo, ya sea una clase o un sector, que existe esa coincidencia eh, de acción, ¿no?
Bien. Ahora, ¿dónde se van a tomar las definiciones? No se va a discutir en el seno del Parlamento, sino que en el Parlamento se va a usar para ver, contar los porotos, como dicen ahora, ¿no? O sea, votar, básicamente, ¿sí? Primero se debate dentro del partido, vamos a acompañar o no vamos a acompañar esa ley, qué vamos a hacer, ¿sí? Una vez que se debate dentro del partido, entonces, bueno, queremos que esta ley salga, o, pero con tales condiciones. Bueno, entonces se da la negociación entre los partidos, decir, bueno, no, esto me parece que habría que modificar este artículo de la ley, nosotros lo aprobamos, bueno, no, pero nosotros no lo podemos, pero si modificamos esta ley, también modifiquemos esta. Bueno, ahí hay una negociación entre no todos los miembros, todos los representantes, sino lo que uno podría pensar, el representante, el presidente del bloque que representa al partido, se siente y dice, bueno, vamos a presentar esta ley, ¿m? Y se genera como un neocorporativismo, es decir, acá discuten los jefes de los bloques partidarios y el resto dice, che, ya resolvimos, negociamos esto, vamos a votar la ley, pero esta parte no la vamos a votar, o directamente no damos quórum y no se vota la ley. Bueno, todo eso pasa, y que como ustedes pueden ver, hay cosas que ya le empiezan a sonar más también de la actualidad, ¿no? De este tipo de democracias, que uno dice, bueno, pero se complementan las dos, profe, y sí, seguramente porque ahora estamos en otro momento. ¿Mm? Bien, luego tenemos, lo más nuevo en el tiempo, que es a finales del siglo XX, ¿m? Que se da con el surgimiento de los estados neoliberales. Acá en América Latina podríamos pensar, con otro color, a ver, eh, en América Latina podríamos pensar después eh, después de los gobiernos militares, ¿no? La democracia que surge en los 80, ¿no? Fines del siglo XX, 80, 90, que va dando forma a ese Estado liberal que se fueron construyendo muchas veces con los gobiernos militares. Bien, acá ya tenemos, ¿sí? Otro fenómeno, fíjense que el título, ¿no? Democracia de audiencia, ¿no? Audiencia como la audiencia televisiva, como la audiencia radial, es decir, el votante no es alguien, es parte de una audiencia que está mediada por diferentes instrumentos, ya sea tecnológicos o sociales, que impiden esa participación, que no hay esa, este, ese valor por la participación, ¿m? Donde el sujeto, el votante, pasa a ser parte de la audiencia. Y como toda audiencia, uno se escucha, mira la tele, cambia de canal, ¿m? Ocupa un rol más pasivo dentro de la política. Bien, y eso va a construir otro tipo de partidos, que va a ser el partido profesional electoral. Otro que va a tener, fíjese, un partido profesional electoral, o sea, un partido hecho por profesionales, o sea, por gente que está pensando específicamente en la disputa política, pero no en cualquier disputa política, sino en la disputa política electoral. Por eso un poco les comentaba un poco en la clase anterior que dice, bueno, si uno pensara en la serie esta que está, que está muy en boga acá en Argentina de Netflix, que es la del Reino, ¿no? El, el, el actor, ¿no? El personaje de Osorio, bueno, un fiel reflejo del partido profesional electoral llevado a un extremo, ¿no? O sea, sí, ya ahí no hay ética, digamos, es ganar por ganar la elección, pero que eso es lo importante, este, ganar la elección, ¿sí? Entonces, aquí se retoman o vamos a encontrar algunos elementos parecidos a lo que pasaba en el siglo XIX, que es
elección de una persona de confianza. Ven, acá se repite lo que estaba aquí. Ahora, esa elección de confianza no es por la confianza del vínculo local, porque yo te conozco al tío, lo conozco al primo, lo vine a hacer, yo le di clase a ese chico y sé que es bueno. No, acá estamos hablando de una confianza mediada por la tecnología y sobre todo por los medios de comunicación que ayudan a construir la imagen. ¿Mm? Este, por eso hay que estar tan atento a todo lo que es, digamos, las expresiones mediáticas, porque eso está todo el tiempo mediado eh, en esta cultura política que se empieza a generar en este momento y que se hace muy fuerte, sobre todo en los 90. Entonces, dice, eh, uno vota en respuesta a los términos de la oferta electoral, para lo cual los partidos buscan a expertos en medios de comunicación para que los ayuden a transmitir, ¿no? O sea, a mostrar, mostrar el candidato que tenga buena imagen, que tenga buena caída, bueno, y que logre ganar también, ¿no? Entonces, bueno, esto, vos pensás esto, bueno, esta parte no la hablemos. Vos pensás esto de este tema, esto nos puede complicar en la votación, bueno, de este tema no hables, ¿sí? Empiezan a surgir, digamos, el coaching político, ¿no? Eh, hay un personaje importante en Latinoamérica que no solamente trabajó en Argentina, sino que en varias partes del mundo, por ejemplo, que también es una expresión que es Durán Barba, Jaime Durán Barba, que él dice, yo lo que hago es asesorar a los políticos para que ganen elecciones dentro de la cultura política que tiene la sociedad. ¿Sí? Y bueno, y ese es su rol y le ha ido muy bien, digamos, como asesor de diferentes gobiernos que le ha logrado, digamos, eh, muchas victorias y electorales, ¿no? Entonces, eso es como un dato si uno lo quiere pensar, ¿sí? Y también, obviamente, la elección de ese marco. Por eso también es muy importante y surgen en este momento los apartidarios, los apolíticos, ¿no? Es decir, bueno, personas que son conocidas en los medios de comunicación, no sé, un cantante famoso, un corredor de auto, un corredor de lancha, un jugador de fútbol, o sea, gente que es conocida en otro ámbito, diría Bourdieu, en otro campo, no en el campo político específicamente, sino que en otro campo, del deporte, del arte, ¿sí? Eh, y es tomado ese reconocimiento público, ese conocimiento de la persona para lograr, digamos, si te conocen, ya tenés, digamos, te ahorras parte del trabajo, ¿no? De que te hagan conocer, digamos, a través de eso. Bien, entonces, una vez que ese representante llega y es votado y elegido por las personas, por los ciudadanos, eh, bien, la autonomía de ese representante, bueno, lo va a hacer o va a votar tal o cual ley, pero también esa ley va a tener que ver con su imagen, ¿no? Con la imagen pública, decir, no, yo esta ley no la voy a votar porque voy a quedar pegado a tal cosa y me van a decir que soy esto o que soy lo otro. Es decir, la definición de su accionar está medido en la imagen, ¿no? Es algo que se ve mucho, ¿no? La imagen del gobernador bajó, la imagen de tal político subió, bueno, la imagen, ¿no? Que es construida eh, y reflejada en los medios tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se va construyendo la imagen? No, porque si yo digo esto, me pueden salir a pegar en los medios de comunicación y mi imagen va a caer. Bien, entonces, en este marco, la libertad de la opinión pública o la expresión del votante no va a coincidir, no va a coincidir, ¿no? O sea, lo puede votar un sector que tiene tales intereses, que tiene tales gustos, y después el representante a la hora de definir no va a tener en cuenta ni el partido, ni lo que sus votantes deciden, sino muchas veces van a tener en cuenta la encuesta de opinión. Bueno, a ver, ¿qué opina la gente? ¿Qué opina la sociedad? Y en ese marco se da o no se da ese debate.
y se tiene muy presente eso a la hora de tomar o no tomar definiciones. Dice, bueno, este tema a la gente no le importa, así que bueno, haga lo que haga, bueno. O este tema no, la gente tiene tal posicionamiento, entonces trato de que lo que yo vaya a votar no choque con ese posicionamiento, porque eso me puede generar una mala, este, una mala imagen y después se puede caer en mi carrera política. ¿Mm? Bien, entonces, en ese marco se da ese sistema, esa relación entre el votante y y el elector. ¿Mm? ¿Y dónde se toman las decisiones? Acá, acá ya se empieza a complejizar un poco más. En negociaciones entre el gobierno y grupos de interés. O sea, ya no es que se discute todo en el Parlamento, o sea, un grupo de interés va y habla con el parlamentario o habla con el partido, no sé, eh, para que salga o no salga tal ley, sino que directamente puede generar, digamos, acciones directas y presión directa hacia eh, hacia el gobierno, porque también digamos, se da también un debate mediático, es el lugar donde también se debate la política en los medios de comunicación. ¿Sí? Este, y el votante es un votante flotante, ¿no? O sea, puede votar para el intendente a un partido, para gobernador a otro y para presidente o en la presidencia a otro partido, ¿no? Es decir, no hay una idea este, de estructura partidaria fuerte como se daba en los 50 y los 60, eh, lo cual no significa que no exista eso, ¿no? Eh, sino la media, ¿no? O la cultura política que se genera a partir de este nuevo régimen. ¿Mm? Eh, entonces, digamos, los grupos de interés, ¿sí? Más que hablar, o sea, que quieren que esa ley salga o que esa ley no salga, antes de hablar con el partido o con los candidatos, van y hablan a los medios de comunicación y ahí es donde ejercen la presión. ¿Mm? Después vamos a ver quiénes llegan y quiénes no llegan, o sea, a un medio de comunicación, ¿no? O sea, si hay un conflicto, un paro docente por tal tema, bueno, difícilmente la gente se interiorice mucho en un medio de comunicación y si es de otro sector social que tiene un reclamo, seguramente tenga otra llegada, porque bueno, eso entra dentro de otra lógica que después vamos a trabajar más en profundidad por ahí en la unidad número 3. Pero quería dejar un poco planteado, ¿sí? Eh, y explicado este tema que nos quedó en el tintero. Vamos a dejar de compartir, ¿sí? Salir. Y vamos a retomar un cuadro que les dejé yo para la unidad número 1, que no sé si muchos lo habrán visto, lo habrán trabajado, lo habrán leído, que eso les habla mucho de la relación Estado-sociedad civil. ¿Sí? Ahora vamos a compartir una pestaña, perdón, una ventana, acá estamos. Esto lo tiene en la unidad número 1, ¿no? Que decimos, bueno, la sociedad civil establece demandas que se van canalizadas en los partidos políticos. Esa demanda de los partidos políticos se van a convertir en demanda de políticas públicas y el Estado tiene que responder, tiene que generar políticas públicas que responden a esa sociedad civil. ¿Sí? Esto sería como la lógica teórica del sistema representativo de partidos, en los cuales, por un lado, vemos que los partidos políticos no son siempre iguales, sino que hay una metamorfosis, como dice Manning, depende, digamos, al igual que la sociedad civil se modifica, los partidos políticos se van a modificar, por eso los sistemas políticos también, y los estados también, ¿no? Estados liberales, estados sociales de derecho, estados neoliberales, donde se achica parte del Estado, por eso también parte de esas políticas públicas. Y a esto se le va a sumar
en América Latina sobre todo, que parte de la sociedad civil no va a recurrir a los partidos políticos, sino que también va a haber corporaciones, ¿sí? Eh, en los cuales la sociedad civil vea la posibilidad de generar demandas públicas a ese Estado. ¿Sí? O sea, una corporación, podemos pensar una, bueno, el ejército fue una corporación muy importante durante los 60 y los 70, eh, la iglesia, los sindicatos, las asociaciones empresariales, o en el caso de la América Latina también corporaciones externas, ¿no? Eh, que también presionan a esos estados, eh, y en ese marco es que se toman esas políticas públicas. ¿Mm? Pero siempre pensando bajo un régimen de partidos, ¿no? Políticos. En el caso de los gobiernos militares, aquí estaría, digamos, eh, estaría rota esa flecha, eh, y bueno, estaremos hablando ya, a ver, de otro tema. A ver si esto se, déjenme ver una cosita. Bien, eso está, me está pensando, digo, ya veo que no lo, que no lo presente. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos terminando ya, ya son las 9 acá en mi casa, no sé cuándo vean ustedes esto, qué hora será, pero bueno, ya les dejo esto, ya es el último tema, hasta acá va al parcial, mucha suerte con el estudio, recuerden que tienen ahí las clases grabadas, que tienen el video, que tienen la explicación del video, tienen el material, que por ahí se va mucho en detalle, traten de ver las clases para no perderse tanto en el detalle de los nombres. No le voy a tomar quién fue Trujillo, quién fue Goulart, este, quién fue Salvador Allende. No le voy a tomar esos nombres, sino más que nada el proceso, eh, y el concepto, más general. ¿Ah? Así que bueno, mucha suerte. Cualquier cosa me preguntan por el aula virtual y damos por terminada esta clase, que, bueno, si antes era raro por ahí hablarles, ahora que no hay nadie, ni siquiera en el chat, por ahí también es medio raro. Pero bueno, es parte de todo el aprendizaje de la pandemia. Nos vemos la clase que viene, ya en el parcial. Después le voy a confirmar el horario, seguramente lo hagamos a las 19 horas. Y bueno, cualquier cosa en la semana le voy a dar, anticipar un par de, de cuestiones con respecto a la evaluación, pero va a ser un cuestionario muy parecido, en el formato al que evaluamos para el primer cuatrimestre. Detenemos la grabación y damos por concluido la clase de hoy.